Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Queridos amigos, comentamos el 13º domingo del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy, del libro de los Reyes, en su capítulo 19. Las exigencias del servicio del Señor son el hilo conductor de las reflexiones que brotan de las lecturas de hoy. Durante la misteriosa teofanía en el monte Horeb, Elías recibe de Dios el mandato de consagrar al profeta Eliseo. Bajado del monte, lo encontró arando, pasó a su lado y le echó encima su manto. En esta lectura se nos habla de la vocación del profeta Eliseo. Elías, después de haber llegado un día al monte Sinaí, huyendo de la impía Jezabel, que lo buscaba para matarlo, Dios se le apareció y le dijo que ungiera a Eliseo para que fuera profeta en lugar suyo. Elías se marchó a donde estaba Eliseo, hijo al parecer de ricos labradores. Estaba arando con 12 yuntas en fila y él llevaba la última. Elías echó su manto sobre Eliseo y éste, con esta acción simbólica, quedó transformado, pues es un signo de que recibe el mismo Espíritu, sus poderes milagrosos y, sobre todo, la vocación de ser profeta. Desde aquel momento, la vocación profética de Eliseo incluye una ruptura con el pasado. Se despide de su familia y se despoja de sus propiedades. Se pone a las órdenes de Elías y continúa la lucha contra el culto pagano de Baal, al igual que él, mediante prodigios y milagros que fue realizando. Hay un detalle conmovedor que muestra cómo la llamada divina no hace al hombre insensible a los afectos familiares, aunque le pida su sacrificio, cuando es necesario para dedicarse enteramente al servicio de Dios y del prójimo. Dios tiene el derecho de pedir al hombre dejarlo todo, profesión, haberes, casa, familia, para seguir su llamamiento. Su vocación fue pronta y decidida por la causa de Dios. Respondió ágilmente. Es una gran lección para todos, cómo respondemos a Dios, a sus llamadas. Pero pasemos a la segunda lectura, de la carta de San Pablo a los Gálatas, en su capítulo 5. En la carta de San Pablo a los Gálatas vemos cómo el hombre se justifica por la fe en Cristo y en su Evangelio, y no por las obras de la ley. Y ahora continúa diciéndonos que Cristo nos ha hecho libres por la libertad de la fe, y quererse sujetar a las observancias de la ley mosaica es ser esclavo de aquella ley y someterse a ella y renegar de Cristo y apartarse de su gracia. Es decir, es rechazar la salvación que nos viene por Cristo nuestro Salvador. La libertad de la ley no significa, como bien sabemos, libertinaje, pues la libertad no ha de ser pretexto para vivir según las pasiones desordenadas que todos tenemos. Mientras que el pecado y las pasiones hacen esclavos a los hombres, la gracia los hace libres. Y por eso Jesucristo dice: el que comete pecado es esclavo del pecado. Nuestra vocación es la libertad de los hijos de Dios. El que es hijo adoptivo de Dios vive en gracia y es libre, porque no está atado a la ligadura del pecado ni de las pasiones. Mientras éstas llevan al libertinaje, la vida de gracia tiende a dominarlas, y por eso caminar según el Espíritu es dejar de ser esclavos de los apetitos de la carne. Luchemos para vivir la vida de la gracia. La libertad nos la ha dado Dios para hacer el bien. El servicio generoso de los hermanos, aceptado por amor a Dios, libra del egoísmo como ninguna otra cosa. Y no es raro que exija sacrificios semejantes a los que insinuó Jesús a los 3 candidatos a discípulos que encontró en el camino hacia Jerusalén, y que veremos en el Evangelio de hoy. El Evangelio, hoy, de San Lucas, es del capítulo 9. Jesús ha terminado su misión en Galilea y se dispone a ir a Jerusalén.
Allí había de terminar muriendo en una cruz y por lo mismo dirá varias veces a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. En el camino de Jerusalén sucede lo siguiente: el paso por una aldea de Samaria. Por cierta hostilidad entre judíos y samaritanos, estos se oponen a recibirlos. Entonces Santiago y Juan, los hijos del trueno, dicen a Jesús: ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y los aniquile? Jesús les reprende porque no han asimilado su espíritu. Él ha venido a traer fuego a la tierra, mas era el fuego de la caridad, del amor. ¿Cómo hemos de seguir a Cristo? Mientras iban de camino, le dijo uno: te seguiré a donde vayas. Y Jesús les responde: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. El seguimiento de Cristo exige estas condiciones: desprendimiento, abnegación, pobreza voluntaria. El seguimiento de Cristo exige prontitud, no demora a su llamada. Dejad a los muertos. A los que tienen que morir están ya muertos espiritualmente, que no aprecian el valor de la gracia. Pues que entierren a los suyos. Probablemente aquel padre no había muerto, ni estaba muy grave, sino que seguía con cierta enfermedad. Además, la vocación exige perseverancia. No hay que mirar atrás si se quiere hacer una buena labor. Es claro que estas exigencias están ligadas a una vocación particular, generalmente sacerdotal o religiosa. Pero no se piense que no interesan para nada al simple fiel. A todos, aun en la vida familiar, profesional, social, les puede sonar la hora en que se imponga tomar una actitud de entrega heroica, pagada a precio bien caro. Hay que tener entonces el valor de meditar también estas palabras fuertes del Evangelio para reaccionar contra la concepción de un cristianismo mediocre, fácil, perezoso y reducido a la medida de nuestras comodidades e intereses personales. Es una exigencia fuerte siempre las palabras del Evangelio. Respondamos a las llamadas de Cristo, que son los que nos dan la verdadera paz, alegría, felicidad y nos garantizan la gloria eterna. Queridos amigos, que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen nos acompañe y todos por el reino de Cristo a la gloria de Dios.